antes que nada quiero agradecer al doctor Axel Barceló, quien domina domina la cuestión de la investigación. Sé que es un investigador, escribe sobre investigación, fomenta la cuestión de la investigación, entonces yo creo que es un tema interesante que podemos abordar y pues vamos a tocar algunas aristas desde el punto de vista de un investigador que tienen que ver precisamente sobre el tema de investigación, ¿no? La primera pregunta que yo le haría a usted para conocer su opinión es en función de lo que yo llamo la utilidad de la investigación, y va enfocada en esto. No todas las investigaciones suponemos que tienen una utilidad, aunque si vamos al final de la misma, que implica el adquirir un conocimiento, aunque sea inútil, pues implica que hay un valor. Pero ¿cuándo diríamos que una investigación pierde totalmente relevancia? Y pongo un ejemplo, ahorita que estamos sentados en esta butaca, yo puedo hacer una caracterización de esta butaca, y ya que la termine, ahora voy a hacer de la otra. Me van a decir, oye, espérate, pero no tiene sentido, es diferente el objeto. Y otra, y pasarme toda la vida caracterizando esto y al final de decirme, bueno, ¿y qué obtuvo la sociedad? ¿Qué obtuviste tú? ¿En qué se mejoró? Entonces, ¿cómo podemos medir la utilidad de una investigación? ¿Cómo se puede medir que una investigación sea relevante como para dedicarle tiempo y en muchos casos incluso recursos para que se lleve a cabo? Efectivamente, ese es uno de los temas que a mí también me inquietan mucho, y frente a mi modestia, pues, por supuesto voy a tener que decir que me gustaría saber la respuesta. Entonces, más que una respuesta, te voy a decir lo que yo enseño, lo que yo digo en mis clases, que es, no te voy a decir qué es lo que, no te puedo dar una receta precisa, exacta e infalible, pero sí hay ciertas cosas que nos pueden dar indicios de cuándo una investigación vale la pena. Y la versión corta es los demás, ¿no? Es decir, si es una pregunta que solamente te interesa a ti, muy probablemente no es una pregunta que efectivamente tiene una relevancia genuina, ¿no? Sino más bien es un puro interés subjetivo. Pero eso no significa que la curiosidad, creo que es algo que tú señalaste al principio de tu comentario, puede ser suficiente para justificar la relevancia y la importancia de una investigación. La pregunta es cómo saber que efectivamente una curiosidad no es una curiosidad subjetiva, y cuando estamos hablando de una curiosidad que satisface que es suficiente para justificar el que se asignen recursos en la investigación. Esa es la pregunta. Entonces, lo que yo recomiendo a mis alumnos es que uno identifique ciertas preguntas que uno puede decir, ok, sin lugar a dudas, estas preguntas son importantes. ¿Cómo funciona la mente? ¿Cuáles son los orígenes de la materia física? ¿Cuál es la estructura de la realidad? ¿Qué es lo que nos debemos los unos a los otros? ¿Cuál es la mejor forma de organización social? Es claro que estas preguntas son relevantes, ¿no? Creo que ahí sí tenemos ejemplos bastante paradigmáticos de preguntas que son relevantes. Y lo que les recomiendo a mis alumnos es: busca si tu pregunta tiene consecuencias para esas otras preguntas. Entonces, muchas veces una pregunta tan sencilla como, no sé, preguntarse cuántas maneras se pueden trenzar 3 hilos, por ejemplo, no interesa eso, ¿no? Pero si uno se mete en el problema, pues ya va a encontrar cómo esto está ligado a otros problemas que tienen ciertas consecuencias y que a fin de cuentas pueden ayudarnos a entender, por ejemplo, la estructura del universo o del universo astronómico. Creo que tiene uno que hacer ese trabajo, es decir, cuando uno tiene dudas sobre si algo es X, pues tiene que uno ver sus consecuencias y ver si esas consecuencias efectivamente no son absurdas, y entonces así ir hacia atrás. Algo similar se tiene que hacer con la relevancia. Si tú ya tienes dudas de que si algo es relevante, pues lo que tienes que preguntarte es: ¿relevante para qué? ¿No? Es decir, la pregunta en el abstracto de si una pregunta es relevante o no, me parece que es secundaria respecto a las preguntas de ¿para qué sirve esa investigación? ¿O para quiénes? Exactamente. Entonces, si uno cambia la primera pregunta por esta segunda pregunta, pues entonces ya uno empieza a tejer más fino, ¿no? Y entonces
cuando uno mete y lo saca hebra, ¿no? Dice, entonces empiezas con preguntas de, bueno, y si la resuelvo esta pregunta, ¿qué pasaría? ¿Qué diferencia haría que la respondiera? Y muchas veces uno va a darse cuenta de que responder esa pequeña pregunta pues permite que luego se responda a otra, que después se responda a otra, y uno ya puede empezar a ver los objetivos más grandes de la investigación en vez de los objetivos inmediatos, y encontrar que la relevancia de la pregunta pequeña muchas veces está dado por la pregunta grande. Y en este sentido, pues el papel del investigador que se hace esas preguntas para poder contestar la relevancia y tal vez la pertinencia de su propia investigación, pues el papel del investigador yo creo que es indispensable. No podemos pensar una investigación sin un investigador, y aquí va el otro punto sobre el cual pudiéramos hablar, en el sentido de si sobre todo en las universidades, todos están hechos para hacer investigación, porque en muchas ocasiones tenemos programas incluso que premian al interior de las universidades vía estímulos que se hagan investigación, y todos quieren acceder a ellos. Ya no hablo del Sistema Nacional de Investigadores, pero al menos al interior, y bueno, todos quieren hacer investigación, todos, absolutamente. Es un poco difícil pensar que todos tengan la capacidad o las características, mas sin embargo, pues debe haber algunas características que tengan o que se puedan desarrollar, pero también que en caso de no tenerse, pues se deban de descartar, porque entonces estaríamos hablando de una investigación tal vez mal hecha, o incluso de unos resultados pues que no fueran pertinentes, ¿verdad? No sé si hay una característica. Quiero decir tres cosas, sí. Espero que no se me olvide. Primero es una que se me olvidó de la primera pregunta. Dije que un buen indicador de relevancia son las otras personas. Y efectivamente creo que tenemos que confiar en nuestra comunidad de investigadores. Es decir, es una pregunta irrelevante, puede que despierte la curiosidad de una persona, pero sería raro que la despertara de 25.000 o de 200. Es decir, hay ciertas preguntas que se han hecho tradicionales en ciencia precisamente porque han sobrevivido las pruebas de relevancia de muchas personas. Y del tiempo, exactamente. Dicho esto, me parece que es cierto que otra de las grandes preguntas, estás haciendo como las grandes difíciles preguntas acerca de la investigación, es no solamente qué investigación vale la pena hacerse, sino quién debería de estar involucrado. Así es. Y detrás de esto voy a responder lo que digo en mi clase o en mis apuntes o en las conferencias que acabo de decir. Y lo que dije, bueno, lo que digo comúnmente es: tú señalaste muy bien que una de las razones principales por las cuales estas preguntas son importantes es porque estamos hablando acerca, lo que estamos preguntando en el fondo es cuál es la manera más responsable de administrar nuestros recursos limitados. Así es. Y uno de esos recursos limitados es el recurso humano. ¿Okay? Entonces tenemos que preguntarnos, dado que la investigación es un quehacer comunal, cuando una persona hace investigación, está usando un montón de recursos comunitarios. ¿Sí? No, o sea, nadie hace investigación solo, nada más con su pura cabeza sentado en su sillón, sino que la haces con recursos materiales, intangibles y humanos de diferentes tipos. Y aunque lo hiciera solo, si está sentado en horario laboral, es un sueldo que se le está pagando y por el cual pues hay una participación comunitaria. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la manera más responsable de decidir quién va a hacer la investigación? Entonces, el problema es que se estás preguntando a un investigador y eso va a sesgar la respuesta. No, sí importa. Es un parámetro del cual podemos partir y ya después. No, porque yo lo que creo efectivamente es que esa es una pregunta que debería de responderse tomándose en serio datos duros, si se pueden, políticos, éticos, económicos, porque las consecuencias se dan a todos esos niveles. Si uno ignorara esas perspectivas y si uno se pusiera así súper epistemicista, debo decir, pues cualquier persona que tenga la capacidad de hacer investigación, pues debería hacer investigación. Pero me parece que esa respuesta es miope, ¿no? Porque porque el tener la capacidad para hacer investigación, aun cuando tú seas así, tengas un genio para realizar, no sé, grandes cálculos, encontrar nuevas maneras de plantear problemas en matemáticas o de imaginar nuevas investigaciones nuevos experimentos en psicología o cosas por el estilo, eso no significa que tal vez lo mejor que puedas hacer con tu vida es hacer investigación, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchos criterios. El interés que tienes en hacer la investigación,
y la capacidad que tienes para hacer investigación son los más obvios porque son los individuales del candidato a hacer investigación. Pero a la razón a la cual quise traer a colación el resto de los recursos que están involucrados en la investigación de cada investigador es porque también tenemos que preguntarles a esas demás personas, a esos demás que están involucrados en el proceso, si efectivamente es un buen uso de sus recursos, de su tiempo, de su atención, trabajar con esa otra persona. Es decir, tenemos que pensar en el equipo, ¿no? Tenemos que pensar en el área de investigación, en el instituto, en la universidad, ¿no? Es decir, porque para que esa persona haga una buena investigación, tenemos que también proveerle del resto de los recursos que va a necesitar para convertir ese genio o esas habilidades en resultados, ¿no? Entonces, y para hacer esa pregunta, pues ya el investigador mismo pues tiene una visión muy limitada que no le va a poder decir, bueno, efectivamente esto vale la pena. A mí, o sea, yo odiaría si alguien llegara y me dijera, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que lo que estás haciendo no vale la pena. ¿No? Aunque el problema es que puede tener razón, ¿no? Yo no lo sé porque yo lo estoy haciendo la investigación. Yo no me dedico a evaluar la relevancia de las investigaciones. Yo me dedico a hacerlas. Es decir, yo trato de entender cómo funciona la mente, cómo funciona la investigación, cómo funciona la ciencia, cómo funcionan las representaciones lingüísticas. Eso es lo que hago. Y cuando me preguntas por qué lo haces, por qué piensas que es relevante, regreso al primer comentario de esta segunda respuesta, es pues porque hay una tradición de hacerse estas preguntas, porque realmente hay un interés compartido, hay una comunidad, hay un sector importante de la población que le interesa dar respuesta a estas preguntas. ¿Sí? Las cosas ahorita no han sido respondidas. Exactamente. Como parecía, ya no hay nada más que decir. Exactamente. Hay gente que se levanta en la mañana con la pregunta de ¿cómo funciona la mente? O sea, y tiene razón, aunque supiera todo de psicología, aunque fuera el genio más grande de psicología, va a seguir teniendo la pregunta, pero ¿cómo está estructurada la mente? Si hay módulos, ¿cómo se comunican? ¿Cuántos módulos hay? ¿Por qué no hay un procesador central? O tal vez hay un procesador central. Y creo que en tanto que hacemos conocimiento para la gente, yo creo que también tenemos que confiar en la gente cuando nos dice qué es lo que le interesa responder. Pero eso no significa que por lo tanto vamos a estar ciegos o prestar oídos sordos a el análisis económico, a tomar en cuenta consecuencias políticas, etc. Te voy a decir por qué, por ejemplo, la dimensión política es importante. Y esto es algo que mencioné hace un par de días en estas conferencias que acabo de dar. Supongamos que alguien cree lo siguiente. En tanto que cada trabajo de investigación requiere ciertos recursos, pues debemos de contratar como investigadores solamente a la gente que tenga las máximas habilidades, porque entonces va a echar a perder menos esos recursos, sino que los va a aprovechar al máximo para producir resultados y todo. Eficiencia y efectividad. Eficiencia y efectividad, ¿no? Y hacemos eso y terminamos teniendo como investigadores pues solamente, no sé, a gente blanca de clase alta. ¿Por qué? Porque es la gente que tal vez pues, tuvo la oportunidad de desarrollar esas habilidades que ahora se explotan en la investigación. Uno puede decir, bueno, pues ni modo, porque pues, tomamos en cuenta cuáles son los objetivos de la investigación y encontramos que la manera más eficaz y eficiente de obtenerlos es contratando a esta gente. Me parece que esa es una respuesta miope, que es olvidar, bueno, pero ¿cómo afecta al resto de la sociedad que la investigación le esté haciendo solamente a ese tipo de personas? ¿Cómo afecta a la propia empresa científica que los investigadores solamente sean de cierto estatus social o de cierto grupo étnico o cosas por el estilo? O incluso de cierta corriente científica o universidad. Por supuesto. Entonces, uno tiene que reconocer que la ciencia no es una actividad aislada y que por lo tanto puede tomar sus decisiones de manera autónoma. Aunque el conocimiento es valioso, creo que tuviste la razón al principio, no es el único valor para la sociedad, sino que tiene que balancearse con otros objetivos, con otros fines, con otros valores. Y necesitamos pues, expertos en eso también, necesitamos tomar en cuenta, tener
tener conocimiento político para tomar esas decisiones, tenemos que tener conocimiento ético, conocimiento sobre cómo funcionan las sociedades para poder darnos cuenta de que las decisiones que se toman sobre políticas científicas son tanto políticas como científicas, por eso se llaman así, ¿no? Incluso filosóficas. Incluso filosóficas, por supuesto. Y por eso es que yo, o sea, me parece que aunque tengo opiniones, me parece que lo más responsable es decir, lo que tengo es una enorme ignorancia acerca de exactamente qué efecto está teniendo la sociedad, por ejemplo, que yo soy investigador. Yo lo que sé es que hubo una inversión, una apuesta de la sociedad en que yo fuera investigador. Pusiste los ejemplos, aunque suenen muy obvios, pero alguien pagó por mi boleto para llegar aquí a Sonora y dar estas pláticas, ¿no? Y eso me hace responsable de aprovechar ese tiempo pues, para dar unas buenas pláticas, para hacer buena investigación, para tratar de hacer un mayor esfuerzo por ser responsable con esos recursos. Pero también sé que la decisión de pagar ese boleto fue una decisión que para que se tome bien, probablemente tenga que tomar en cuenta perspectivas que yo no puedo tener. Entonces, por eso es que creo que hay que ser humilde respecto a esa segunda pregunta. Me gusta ahorita la idea que manejamos, porque pues la manejó tanto usted como yo, en el sentido de ese balance, ese equilibrio que debe haber en el investigador. Porque sí es cierto que, dado que en muchas ocasiones es la sociedad la que paga muchas investigaciones, debe haber una respuesta a esa sociedad. Estamos de acuerdo. Pero también en ocasiones la sociedad no se hace las preguntas que debería, y el investigador es el que las debe de proponer para buscar otros nuevos caminos. Entonces debe haber un balance entre lo que requiere la sociedad, que exige, que pide, sobre todo los problemas actuales en todos los ámbitos que requieren una respuesta y que un investigador puede entrar, pero también en esas cuestiones que hasta ahorita no se preguntan porque a lo mejor no son de la inmediatez, pero que también requieren hacerse, y debe haber ese equilibrio para proponer, pero también reaccionar. Quisiera abordar la cuestión de la investigación. Supongo yo que la vemos, a menos que usted no esté de acuerdo, la vemos como una actividad no exclusiva de un investigador, de una institución de investigación, sino algo, al menos en las universidades, que se fomenta incluso en el alumnado. No al nivel obvio de un investigador, pero sí a ese nivel del pensamiento crítico que pueda estructurar un problema, proponer, revisar lo que hay, etcétera, etcétera, hasta llegar a una conclusión. Más sin embargo, yo también estoy de acuerdo que hay áreas de oportunidad, que hay cosas que no se están haciendo y se están haciendo, si no bien, a cabalidad. ¿Qué se pudiera incluir en lo que viene siendo la currícula para, sin el fin de hacer investigadores, pudiéramos desarrollar en el alumnado, en los profesionistas, ese pensamiento crítico básico, mínimo, para tener un problema y poderlo resolver con una estructura metodológica? Pues es que estás tocando muchos temas, muchos puntos, muchos puntos complicados. Entonces quiero hacer un par de observaciones. Otra vez haciendo referencia a estas últimas conferencias que di, el miércoles uno de los temas que abordamos es de por qué ciertas preguntas nos están haciendo, porque nos están haciendo investigación en ciertas áreas. Y una de las conclusiones a las que, bueno, tentativamente por lo menos llegamos en la discusión, es que también hay preguntas a las que tiene que llegar a su tiempo. ¿Sí? Es decir, simplemente que una pregunta sea importante no es suficiente para que sea una pregunta que debe de hacerse investigación, se debe de investigar, ¿no? Es necesario que se den otras circunstancias, que desarrollemos una metodología adecuada, que el tema se vuelva tractable, que resolvamos problemas a su alrededor antes de que podamos abordarlo de manera cabal, pero también muy importante que tiene que haber una actitud de apertura alrededor de la pregunta antes de poder hacer una investigación objetiva. Llegar a un estado de madurez. Exactamente. Entonces, hay ciertas preguntas que son muy importantes, pero que me parece que como sociedad no estamos abiertas a la discusión. No están ahorita en un estado, no hemos llegado a ese nivel de madurez. Aunque suena como si fuera completamente negativo, también puede haber razones positivas por las cuales no tenemos esa actitud de apertura. Tal vez es necesario también en algún momento no hacerse ciertas preguntas por otras razones que no sean epistémicas, pero el hecho es que también uno tiene que reconocer que eso se puede dar, que eso se puede dar y que puede ser genuino. Es decir, puede ver que haya preguntas que sean importantes, que reconozcamos que sean importantes, y aún así también concluyemos por otras razones que no es el momento de abordarlas. El segundo comentario que quería hacer era, ya se me olvidó, pero fue la segunda parte del comentario.
A ver, primero, después, ¿qué fue? ¿De la pregunta? O? Sí, la segunda parte de la pregunta. Pues ¿Qué dice? hablamos de la importancia de la investigación, del equilibrio, después del alumnado, cómo formarlo para que llegue sin ser científico. Eso era. Ah, ok, ya me acordé. Ok, bueno, fueron muchas horas Sí, lo entendemos. de conferencias. Pero la segunda pregunta es acerca de cómo acercar la investigación, en realidad la pregunta, la razón por la cual digo que tocaba muchas aristas muy afiladas, es porque la pregunta de fondo es qué relación tiene que haber entre investigación y educación. Así exactamente es. Que también fue uno de los temas de la plática de hoy, a propósito. La pregunta es, bueno, y de ayer también, de los 3 días prácticamente, porque es una pregunta que está muy de fondo en cualquier reflexión acerca de la naturaleza de la investigación. ¿Cuál se tiene que ser su relación con la educación? Y otra vez, una conclusión por lo menos tentativa a la que llegamos de la discusión el día de hoy fue que por lo menos debe haber 2 tipos de manera de relacionar investigación y educación. Una es que sin educación no hay investigación. ¿Sí? Para que alguien pueda hacer investigación tuvo que haber tenido una cierta formación. Así es sencillo. Esto es una verdad de perogrullo, pero tiene consecuencias bastante serias acerca de cómo acerca uno, por ejemplo, la ciencia a los más jóvenes o a los profesionistas o cosas por el estilo. Si nosotros queremos atraer a futuros investigadores, tenemos que presentar la ciencia como actividad, como algo que se puede hacer. Voy a regresar al tema sociopolítico porque creo que es una manifestación muy clara de este problema. Yo he hablado con muchos investigadores y una cosa muy interesante es que muchos de ellos tienen familiares investigadores. Hasta la gente se pone de repente medio paranoica y piensa que es una gran complot de ciertas familias de poseer toda la investigación en México, ¿no? Porque todos terminan siendo casi familiares, todos los investigadores. Y yo no creo que es porque haya algún complot o una conspiración muy complicada, sino por el simple hecho de que si no tienes un familiar investigador, es muy difícil que siquiera te plantees la posibilidad de ser investigador, ¿no? O sea, hemos fallado en mostrarle a los niños, por ejemplo, que pueden crecer para ser investigadores, para ser científicos o cosas por el estilo. Todos quieren ser futbolistas, pero nadie dice que quiere ser investigador. Claro, porque no saben siquiera que existe como posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces presentamos lo que enseñamos, no es la investigación como actividad, sino los resultados de la investigación. ¿Sí? El resultado de la investigación. Y ya el resultado. Y ya hay buenas razones para hacer eso. Es decir, son valiosos los resultados de la investigación. Es decir, ¿verdad? Gran parte del valor de la investigación está en el valor de sus resultados. Entonces, por eso no es de sorprender que lo primero que nos interesa difundir son los resultados de la investigación. Y entonces eso muestra una tensión que hay entre 2 objetivos de la educación para con la investigación. Por un lado, la investigación la queremos para formarnos los investigadores, pero también la queremos para difundir los resultados de esa investigación. El problema es que estos 2 objetivos tienen enfoques que pueden llegar a contraponerse muy fuerte, ¿no? Porque uno va a poner el acento en la actividad y otro en el resultado. Y creo que muchos de los errores que hemos cometido en educación ha sido por pensar que esto es una excluyente. O es uno o es otro. Exactamente. Y más bien lo que tenemos que empezar a buscar es lograr darle espacio a las 2 cosas. Bueno, estoy exagerando, decir verdad, sí lo hay. El ejemplo que utilizamos en estas últimas conferencias fueron, por ejemplo, los laboratorios de física en la secundaria o de biología, ¿no? Y tiene mucho sentido que existan este tipo que se considere como parte de la formación básica ir a un laboratorio, porque precisamente es el momento en el que dejas de pensar en la ciencia como una serie de conocimientos y empiezas a pensar también como una actividad. Así como un proceso. Como un proceso, exactamente. Entonces creo que eso está bien, creo que hay que darle espacio a las 2 cosas, ¿no? Creo que en ese sentido no hay que pensar que debe haber una relación entre educación e investigación, sino que existen por lo menos estas 2. Probablemente también yo estoy no estoy viendo lo suficiente como para ver que hay otras, pero por lo menos estas 2 me parece que son muy importantes y me parece que producen una tensión entre la una y la otra.
Pero igual se pueden equilibrar, así como hablamos ahorita del equilibrio entre las actividades internas de la universidad y los requerimientos de la sociedad. Bueno, al interior debe haber un equilibrio entre lo que viene siendo el proceso y el resultado. Efectivamente, ¿no? de la ciencia. Y eso está ligado con el otro comentario que hiciste respecto a cómo el tipo de actitudes, el tipo de virtudes que se manifiestan en una buena investigación son además virtudes y actitudes que pueden servirnos para muchos otros tipos de actividades, ¿no? Tú mencionabas, creo que, pues el pensamiento crítico, la actitud crítica, un escepticismo no exagerado, el saber escuchar, el reconocer. La capacidad de análisis, de síntesis. Exactamente. Entonces, enseñar la ciencia como actividad tiene como ventaja extra que le ayuda a la gente a desarrollar el tipo de actividades y el tipo de capacidades que después puede aplicar para muchas otras cosas. No estoy diciendo que para cualquier cosa, pero sí para tomar la toma de decisiones que requieran, por ejemplo, coordinación entre muchas personas, para tomar ese tipo de decisiones importantes, pues muchas veces es importante tener una actitud como de científico. ¿No? Para poder tener una discusión racional, muchas veces tomar ese tipo de actitud que podemos llamar ahorita científica, pero también se ha llamado actitud crítica o de apertura, de saber aceptar contraargumentos, de presentar evidencia, de respetar el peso de la prueba, etcétera. Todo este tipo de actitudes, habilidades, etcétera, que son esenciales para el quehacer científico, también son ventajosas para muchas otras. Incluso para las relaciones interpersonales, por lo pues que está mencionando. Es que la ciencia es una relación interpersonal, ¿no? La ciencia es una empresa colectiva que es exitosa en tanto que las relaciones interpersonales de los agentes son sanas, son armónicas. Entonces, por supuesto que el tipo de actitudes que te harían un buen científico también creo que te pueden hacer una buena persona. Con sus bemoles, por supuesto, sí, ¿no? Como en todo. Sí. Y ahorita que estábamos hablando y hacía el comentario de las preguntas generales que nos estamos planteando, bueno, esta que voy a plantear también es una pregunta yo creo que muy general, porque tiene que ver con qué está pasando en México. ¿Por qué en México no está repuntando en los indicadores de investigación comparado con otros países? Sí, pues se supone también hay recursos, tal vez no al nivel pero pues eso nunca ha sido impedimento para otras naciones, pero no están los resultados en función de la investigación que se supone que se está haciendo, o que se está privilegiando, o que se requiere, o que se necesita. Pero entonces la pregunta general, y aquí es un punto de vista porque yo sé que tiene muchas aristas económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera. Bueno, primero, para hacer la propuesta necesitamos el diagnóstico. ¿Qué está pasando en México? Y ya lo segundo sería, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Lo que puedo hablar es de lo poco que sé, y es más que nada en mi área, y no me sorprendería que cosas similares estén pasando en áreas distintas. Y tienes razón, el punto es qué evidencia tenemos para hacer el diagnóstico. Entonces te voy a poner un ejemplo muy sencillo, el muy cacaraqueado ranking de universidades, sí, que ya sabes que se manejan, ¿no? Hace algunos años, la primera vez que a mí me tocó oír todo acerca del lugar que tenía la UNAM y de cosas por el estilo, pues estaba en el ciento y tanto de las mejores universidades del mundo según el London Times, una cosa por el estilo. Pero pues yo fui a ver los datos empíricos, bueno, los datos de las encuestas en las que se basó este resultado, pues para tener una imagen un poquito más completa del fenómeno. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que en el resultado general estábamos efectivamente con el ciento y tantos, pero había dos calificaciones en las cuales teníamos una posición muy distinta. Si tú hacías evaluación ciega de la calidad de la investigación que se está haciendo en UNAM, y supongo que no debe ser distinto de lo que se está haciendo en el resto del país, es decir, si tú le presentabas a un investigador una serie de resultados y digas, dime de qué calidad es los resultados que están produciendo en esta universidad de manera ciega, sin decir de dónde es, estamos entre las mejores del mundo. Y en ciertas áreas era altísimo. Realmente, digamos, objetivamente se están produciendo resultados de muy alta calidad.
impresionante. Entonces uno decía, pues ¿por qué al final quedamos en 110? Y entonces veía que había otras dos calificaciones en las cuales estábamos en el suelo. Citas y está asociado, perdón, y no tan mal, pero también estaba muy bajo. Si no me equivoco, era comunidad internacional de estudiantes. Es decir, no hemos logrado atraer un suficiente número y suficientemente heterogéneo de estudiantes extranjeros a la estudiantes. Y hemos producido muy buena investigación, pero no hemos logrado crear tradición de nuestras ideas. Seguimos prefiriendo trabajar sobre las propuestas que se producen en el extranjero. No leemos a nuestros colegas, no leemos autores mexicanos, no citamos autores mexicanos. Tal vez podemos decir que hasta discriminamos, porque pues, si me pones a uno de fuera y uno de adentro, ¿qué vas a ver? Comparado con el comentario, pues que... Parecería eso, pero fíjate que ahora sí ya de una perspectiva completamente subjetiva, personal, a mí me parece que más bien estamos fallando en hacer el trabajo de más proactivo de crear esta tradición. Es decir, los investigadores tenemos la mala costumbre aquí en México de pensar que un trabajo de investigación termina en la publicación. Y eso es un error. Tenemos que promover nuestros resultados de investigación. No simplemente porque está publicado tenemos que sentarnos a esperar a que la gente lo lea, lo cite, lo comente. Tenemos que ser más proactivos, más activos en, como decía mi madre, pues tienes que cacaraquear tu huevo, ¿no? Es decir, no basta ponerlo, sino hay que anunciarlo. O sea, si ya terminaste tu investigación y estás orgulloso de tu investigación, pues tienes que publicarlo, usar tus redes sociales, usar tus redes humanas, conectarlo con más gente, para que la gente empiece a decir, ok, sí tiene razón, eso es muy importante. Es una cosa extrañísima de que nosotros damos pláticas sobre nuestro trabajo de investigación mientras estamos haciendo la investigación, por el momento en que termina dejamos de hablar de eso. Y entonces las publicaciones en vez de deben de ser el punto de partida de la vida de una investigación, aquí en México están siendo el punto final. Como la lápida que se le pone exactamente, a la investigación. Las publicaciones se están volviendo las lápidas de la investigación, creo que lo dijiste muy bien, y creo que y no quiero apuntar el dedo solamente hacia el lector que está discriminando en contra de los textos mexicanos, sino también creo que hay que apuntar el dedo hacia nosotros mismos los investigadores, las instituciones de investigación, que no estamos haciendo suficiente para que la gente se da cuenta de que hay cosas que vale la pena leer, ¿no? Tiene toda la razón. Y esa es la parte que tiene que ver con, y es una de los tres ejes de toda universidad, con la extensión de la ciencia y la cultura, con la labor de hacerla extensible. Y con eso quisiera yo cerrar, yéndonos a lo que viene siendo la extensión. A usted y a mí pues, nos ha tocado ir, estar, presentar y a veces también recibir la información. ¿Cómo podemos hacer para que esa investigación llegue a las grandes masas? Porque vamos a eventos que a veces son muy especializados y tienen razón de ser, claro está. Y hay una investigación que se presenta y viene la estructura pero es una densidad de pensamiento que excluye a las grandes masas. Entonces tiene que haber un momento en el cual esa investigación muy formal, muy estructurada, yo la llamo muy fría, muy seca, pero pues con mucho valor, llegue también a las masas, pero de una manera entendible, accesible, que sea palpable, que la investigación realmente la puedan ellos sentir. Y aparte sin que demerite, porque no vamos a hacer una caricatura de algo serio, pero sí tenemos que ponerlo en el lenguaje y al nivel de las masas. Pero fíjate que la manera en que pones las preguntas estás como ya predisponiendo una respuesta, no fue una pregunta muy neutral, a decir verdad. Bueno, hay una intencionalidad, claro que sí. Y esa es otra discusión también que tuvimos en esta serie de conferencias, que fue, voy a mencionar dos posiciones que son un poco extremas, pero es como para ilustrar la heterogeneidad de visiones que hay respecto a este fenómeno. Como que tú te ibas acerca a tu visión de la divulgación de la ciencia estaba en términos de
realmente lo que durante mucho tiempo se ha llamado divulgar ciencia, es decir, de tomar la investigación que se hace, que es entre especialistas, en un lenguaje de especialistas, vamos, y llevarla, traducirla a algo que entiendan los demás, tal vez resumirla, seleccionar lo que puede ser de interés al público, y hay que hacer un trabajo de traducción en esta dirección. Y probablemente tenga razón que eso es un trabajo muy importante, pero lo que no creo es que sea la única manera, o ni siquiera que sea la mejor manera. Y porque a mí me gusta pensarlo de la manera inversa. Es decir, no voy a traducir el texto científico para las masas, sino voy a llevar a las masas a que entiendan el texto científico. ¿Sí? En vez de hacer trabajo, bueno, o más bien, además de hacer ese trabajo de pasar del texto al público, también hay que hacer un trabajo de llevar el público hacia el texto. Debemos pensar en un trabajo en dos vías. Exactamente. Para concluir. Cuando tú me hablas acerca de la frialdad, de lo técnico, de los artículos, digo, yo leo artículos científicos todo el tiempo de ciencias en las que yo no soy especialista, y un artículo bien hecho se entiende, ¿no? O sea, leo al divulgador y después leo el artículo y digo, así que digas, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? No, yo creo que si la gente empezara a leer los artículos, no, tal vez es porque yo trabajo especialmente en psicología, pero uno lee un buen trabajo de psicología, de ciencias cognitivas, tal vez, no sé, etología o antropología, ligadas al aspecto cognitivo, y si uno se va acostumbrando más a la forma que al lenguaje o cosas por el estilo, se va a dar cuenta que son bastante comprensibles. O sea, que no necesitas leer al divulgador, que puedes ir a leer al científico, puedes ir a leer el libro de texto, puedes ir a leer el artículo. Y a mí me gusta poner el acento en este otro proceso, porque me parece que muchas veces la gente solamente ve la estrategia contraria, ¿no? La estrategia de traducción. Y me parece que también es importante considerar, y voy a ponerlo en considerar porque tampoco es un tema de que sea experto, y reconozco que hay expertos muy importantes, pues precisamente en el posgrado en el que soy coordinador, pues sé que hay toda una disciplina, hay todo un trabajo muy serio de trabajo de la comunicación de la ciencia, y yo no soy uno de esos expertos, pero con mis limitaciones me atrevo a querer subrayar que hay que tomarse en serio la posibilidad de más bien llevar al público a que tenga lo que durante mucho tiempo se llamó cultura científica. Es decir, que tengan la suficiente formación para que no necesiten del traductor, sino que si les interesa un tema de economía, puedan leer un manual, tal vez un texto introductorio, pero un texto introductorio de economía, no de divulgación de la economía, y después ponerse a leer a Piketty, ¿cómo se llama este nuevo gran bestseller de economía que está ahora en todas las noticias? Pues es un libro de economía y uno puede ir a leerlo. Tal vez tienes razón de que no lo va a entender con la misma cabalidad que el investigador de punta que está trabajando en esa área, pero va a entender mucho. Me parece que es algo que también vale la pena hacerse, promoverse, o por lo menos, si es que estoy muy equivocado, explorarse. Así es, doctor. Yo creo que finalmente estamos hablando de las funciones de la universidad y de la educación, que tiene que ver con formar a la sociedad, con incidir en la sociedad y con irla moviendo hacia mejores estadios de desarrollo. Quiero agradecerle el tiempo. Yo sé que ha estado pesado estos días por todas las actividades. Pero es un tema que me encanta. No, sí, ya sé, lo estamos viendo. Entonces, le agradezco, vamos a seguir en contacto, pues cada quien en su nicho y en su área, trabajando por lograr los objetivos. No, la verdad, felicidades por este proyecto, la verdad suena interesante, ya quiero ver la versión terminada, claro, porque estoy seguro que voy a aprender muchas cosas. En breve. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Gracias.